Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Ya estamos listos, ya estamos preparados para recibir algo grande, extraordinario, maravilloso de parte del Señor. No hay nadie como Él en todo el universo. Él es el Rey del universo. Y lo que quiero compartir viene del corazón de Dios. Todos nosotros vivimos circunstancias que no llegamos a entender. Generalmente, y lo más clásico es que uno no llega a entender, por ejemplo, por qué un hijo se muere antes que un padre o que una madre, o por qué, no sé, nací en tal lugar, o por qué tal injusticia. Tenemos un montón, o por qué las guerras, un montón de situaciones que vemos y que vivimos y que experimentamos que no entendemos, no logramos interpretar. Lo que generalmente una de las interpretaciones más clásicas, o sea, no tenemos la luz, esto quiero decir, ¿no?, necesaria para poder interpretarlas. La más clásica es echarme la culpa. Es decir, estoy viviendo esto, por lo tanto lo que está sucediendo tiene que ver con un error mío. Yo lo asocio, digo, si yo hice A, ahora está pasando B, esto es consecuencia de lo que hice, o esto es consecuencia de la ausencia, de haber hecho algo respecto de este tema en otro tiempo, y entonces aparece la culpa, que lo único que hace es nublarnos más el panorama, es decir, nos mete en tinieblas, no nos permite ver luz. Es como que lo único que veo, me veo a mí mismo en el error y me veo a mí mismo no pudiendo resolver esta situación porque no la entiendo, no la comprendo. Para decirlo más claro, o mi interpretación es cerrada, es una interpretación centrada en mí mismo. Creo que ya lo hablamos, sí, seguro ya lo hablamos, pero te recuerdo esto: cuando el rey de Israel recibe la carta del rey de Siria que le enviaba a Naamán para que lo sanara, él la interpreta, esa carta, centrado en sí mismo, y piensa que lo que está sucediendo es una conspiración contra él. Que el rey de Siria está escondiendo algo, y que el rey de Siria, ¿cómo le va a pedir semejante cosa, que lo sane y demás? Es decir, una interpretación de la situación centrada en uno mismo es cerrada. Centrada en mis deseos es cerrada, porque voy a pensar que todo el mundo se confabula en razón de no permitirme lograr alcanzar lo que quiero. Y lo que va a suceder es que se va a dividir la cosa, es decir, va a haber gente que yo voy a preferir porque según mi interpretación colabora con lo que yo necesito para alcanzar lo que quiero, y por lo tanto mi relación con esa gente va a responder a un interés propio, y la gente que no suma, de acuerdo a la luz que yo tengo, la voy a rechazar, y entonces va a haber una división, se va a partir la cosa, se va a dividir, va como a explotar, va a haber
mínimamente para mí, dos clases de personas, las que me ayudan a lograr mis sueños, las que no me ayudan a lograr mis sueños, de las cuales me tendría que apartar. Estoy hablando en principio desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del hombre. Lo que se aconseja es, bueno, me hago responsable, eso es otra cosa. Y entonces pienso qué cosas debo hacer para resolver, o sea, dejo de interpretar lo que pasa, de darle vueltas a lo que pasa y me hago responsable y dejo la inacción y empiezo a hacer cosas. Por ejemplo, fíjense qué interesante que Raquel, la mamá de José, no podía tener hijos. Bueno, la primera decepción que tuvo, bueno, de acuerdo a la cultura era así. El padre, en vez de Jacob, trabajó 7 años por Raquel. Raquel, no sé si estaría preparada para la noche de boda, pero la plantaron, es como si la dejaran en el altar, algo así, porque el padre le puso a Lea en la tienda, en el lugar donde iban a tener el encuentro, y Lea fue dada por el padre a Jacob antes que Raquel, por lo tanto ya suma esa decepción. Jacob trabajó otros 7 años más, y cuando Raquel pudo estar, que amaba a Jacob, y Jacob amaba a Raquel, cuando pudo estar con ella, empezaron a darse cuenta que Lea sí le daba hijos, lo que ella no, y Lea se lo echaba en cara, porque Lea quería ganar el amor de Jacob por aquello que ella le daba, que eran hijos, y que Raquel no le daba. Fíjate, la marca estaba en la ausencia. Interpretaba la ausencia de hijos de Raquel como una oportunidad, dándole lo que Raquel no le daba, de poder ganarse su amor. Entonces, cuando Raquel como que en algún momento como que explotó y empezó a echarle la culpa a Jacob, pero vos al final no me das hijos, y etcétera, etcétera, ¿por qué? Y qué sé yo, y todas las preguntas, y lo hacía responsable a Jacob. Estaba enojada con Lea, porque Lea se le hacía difícil y lo enrostraba cada vez que podía. Su condición frente a la de ella, tremendo, terrible, una relación de hermanas, totalmente, evidentemente en este caso totalmente tóxica. Y no solo eso, sino que cuando Rubén le lleva mandrágoras, que representaba fertilidad, a la madre, a Lea, Raquel lo ve y le pide que Lea le dé de esas mandrágoras, porque ella lo relacionaba, o sea, algo externo que iba a resolver algo interno, lo relacionaba con la fertilidad. Y entonces Lea se le hace difícil y Raquel le dice, bueno, ok, te alquilo a Jacob esta noche para que puedas estar con él. ¡Wow! Manejaba la cosa, ¿no? Controlaba la historia, parecía en principio Raquel. Pero cuando Raquel dice la palabra, se olvidó de Lea y ya no se enfocó en ella, se olvidó de Jacob y ya no se enfocó en él, se olvidó de la mandrágora y ya no se enfocó en lo externo, en lo que podía introducir en su cuerpo o comer para que eso le diera lo que ella quería, o resolver algo interno. Lo que terminó sucediendo es que se enfocó en Dios, y porque Raquel se
se olvidó de todo, se enfocó en Dios, Raquel recibió de Dios la fuerza para concebir, dar a luz a José. O sea, la afrenta que tenía Raquel durante años se terminó, se acabó. ¿Ves? Que siempre que yo interpreto las cosas, busco, primero me echo la culpa a mí, después le echo la culpa al otro, después me peleo con el que lo tiene y que quiere tener lo que yo tengo o lo que yo quiero. Busco cosas externas que metiendo, nunca nada externo va a resolver algo interno. Nunca. Nunca. De hecho, se dice que si sos parte del problema, no podés resolver el problema. Porque nada interno puede resolver algo, mejor dicho, nada externo puede resolver algo interno. Y yo me quiero detener en esto porque para mí el Señor puso esto en mi corazón en este tiempo para poder compartirlo. Es decir, para cerrar esta primera parte podríamos decir que cuando yo me olvido de todo, Dios se acuerda de mí. Cuando yo me olvido de las cosas que me pasan, de lo que siento, de lo que tengo, de lo que no tengo, de cómo está mi cuerpo, si esto, cuando yo saco el foco de las cosas, de mí mismo, de las personas y de las cosas externas que creo que pueden resolver mi problema, entonces Dios se acuerda de mí porque yo me acordé de Él, porque yo me desenfoqué, y entonces aquello que yo no puedo lograr, que mi cuerpo no puede lograr, que mi razón no puede lograr, que mi mente no puede lograr, que mi alma no puede lograr, que mis fuerzas no pueden alcanzar, Dios lo hace posible. Para esta primera parte te tendría que decir: olvídate de todo, acordate de Dios. Y Él se va a expresar en vos, vivificando tu cuerpo, vivificando tu alma y expresándose en aumento y en multiplicación, que es el significado del nombre de José. Viene tiempo de aumento y de multiplicación para nuestra vida, si nos olvidamos de todo para solo acordarnos de Él. Amén. Segunda cosa que quiero compartir con vos. Cuando José recibe el sueño en el que estaba en uno de los sueños incluidos sus 11 hermanos, dice en el primero, en el otro estaban sus padres y los hermanos, en ambos, cuando recibe ambos sueños, él le cuenta a sus hermanos primero el primer sueño donde estaban ellos, y ese sueño eran que ataban manojos en el campo, eso quiere decir cosecha, es decir, iban a tener todos cosecha, pero José iba a cosechar Cristo, porque esa cosecha iba a estar erguida y la de ellos inclinada. Iba a cosechar Cristo. Viene cosecha de Cristo. Cristo es nuestra cosecha. Cristo es nuestro trigo en abundancia para el tiempo, para todo tiempo, pero para el tiempo de escasez. Y dice que los hermanos lo interpretaron también centrados en sí mismos, diciéndose: mirá, ¿cómo vos vas a reinar sobre nosotros? Si sos un pichi, sos el más chiquito. Fíjate cómo interpretar las cosas centrados en nosotros mismos hace que después hagamos cosas que son tremendas, como fueron las que hicieron los hermanos de José, al tirarlo al pozo, al venderlo como esclavo. Ellos creían que lo iban a destruir, pero estaban colaborando con Dios para que Dios los llevara al lugar que Él había planeado llevarlos. Cuando José se lo cuenta
al padre y a la madre, que dice que estaba el sol, la luna y 11 estrellas, y todas, o todos, la luna, las estrellas y el sol se inclinaban ante él. Jacob también lo interpreta centrado en sí mismo, y entonces dice: ¿cómo va a ser que todos nos vamos a inclinar ante vos? Podríamos decir que interpretar las cosas centrados en nosotros mismos nos va a llevar a tener una interpretación errada, porque la luz no está en nosotros, no está dentro de nosotros mismos, sino que está en el que nos habita, en Cristo. Ellos podrían haberle dicho: Señor, José me contó tal cosa. Eso es lo que hizo después Jacob, porque meditaba en eso. José me dijo que este era el sueño. Era un sueño corporativo. En el primer sueño tenían todos cosecha. En el segundo sueño todos tenían un lugar importante. Eran estrellas, eran el sol y la luna. Es decir, cuando uno interpreta de acuerdo a la luz que tiene dentro de sí mismo, esa luz no será tiniebla, esa luz. Y entonces interpreta mal, y las cosas que hace razón de lo que interpretó dañan a los demás y nos dañan a nosotros mismos. Te doy un ejemplo: recibiste un diagnóstico y en vez de ir al Señor y decirle: Señor, mira, esto es lo que me dice el médico, quiero escuchar cuál es tu pronóstico, o decime lo que me tengas que decir, y el Señor te da su pronóstico. Entonces el diagnóstico es del médico, pero el pronóstico es del Señor. El sueño era de José, pero la interpretación era de Dios. Y eso es lo que me impacta grandemente, es que unos cuantos años después de haber pasado por la casa de Potifar y haber prosperado, después de estar, digamos, de que la esposa de Potifar lo quiere tener, quiere dormir con él, y le toma de la ropa fuerte, y José corre y se va, y deja la ropa ahí, y lo acusa de que la quiso violar, o la quiso forzar a tener relaciones con él, y él es llevado a una cárcel. En la cárcel, en esa misma cárcel, él prospera también, y lo dejan a cargo de todo. Y un día entran dos personajes que eran cercanos al faraón. Uno era el copero, el que le preparaba el vino, y el que le probaba el vino y demás, y el otro era el panadero, el que le hacía unos vigilantes. Se ve que le había hecho mal la factura o había hecho cosas que al rey no le gustaba. Y dice que esos dos habían delinquido. Y José estaba sobre ellos, pero José los miraba, y cuando los miró vio que estaban tristes. Les preguntó: ¿qué les pasa que tienen este semblante? ¿Por qué este semblante? Y ellos le dijeron: mira, yo tuve un sueño. Los dos le dijeron: tuvimos sueños. Se ve que lo habían compartido, el sueño, pero no hay nadie quien lo interprete. Por ejemplo, estoy enfermo, pero no hay nadie que me sane. Estoy pobre, pero no hay nadie que me prospere. Estoy con conflictos de vínculos, pero que no hay nadie que lo solucione. Y es interesante ver que José dice: cuéntenmelo, porque las interpretaciones son de Dios. Decí conmigo: las interpretaciones son de Dios. Nosotros yo siempre lo restringía a los sueños.
Y como, bueno, de verdad, muy pocas veces recuerdo algún sueño, y casi no recuerdo si recordé alguna vez algún sueño, y por lo menos yo creo que Dios no me habla de esa manera a través de los sueños, o por lo menos no soy consciente de que es así. Yo decía, bueno, esto es para los sueños, punto. Pero es mucho más, porque fíjate lo que quiere decir interpretar. Decí conmigo, las interpretaciones son de Dios. Cuando yo interpreto centrado en mí mismo, en base a mis deseos, en base a mi circunstancia, en base a mis recursos, en base a mi deseo, más de una vez uno es engañado porque interpreta algo que hace otro como una señal de lo que uno quiere. Ay, mirá, me miró. Mirá cómo me miró. Seguro que quiere estar conmigo. O mirá cómo me miró, ya no quiere estar más conmigo. Uno ve en el otro, al final, o el temor que tiene, o el deseo de tener algo, o de que no es. A vos te pasa algo, te dicen. Te pasa esto. Y vos decís, no. O sea, es la proyección de lo que el otro siente. Y es muy interesante ver que José sienta algo, pone un precedente y un principio que obviamente él conoció, porque José había tenido 2 sueños y todavía ninguno de los 2 se había manifestado como un cumplimiento, pero él iba camino a ese cumplimiento. José tenía 2 sueños, pero pasaba todo lo contrario. Él estaba lejos de su familia, en un lugar extraño, de una cultura totalmente distinta, y estaba caminando hacia ese cumplimiento en medio de un montón de situaciones que no me daban ninguna señal de que esto iba a ser así. Entonces, en la cárcel, José dice, las interpretaciones son de Dios. Es decir, él sabía que en Dios estaba la luz necesaria para interpretar aquello que el copero y el panadero le iban a contar. O sea, en Dios está lo que yo necesito. O sea, José no dijo, ahora yo lo resuelvo. No miró dentro del mismo. Obviamente le había aprendido eso en el camino, de que la interpretación era de Dios, no era del padre, no era de la madre, no era de los hermanos. Y entonces ahora él podía saber por luz, por la boca de Dios, de la boca de Dios mismo, cuál era la interpretación de lo que el copero y el panadero le estaban contando. Esto representa un principio extraordinario, un principio maravilloso. No solo las interpretaciones son de Dios, sino la sanidad es de Dios, la salud es de Dios, la prosperidad es de Dios, la bendición es de Dios, la reconciliación es de Dios, la fuerza es de Dios, la vida es de Dios. No sé qué situación estás viviendo. Los hermanos de José, su padre y su madre, estuvieron lejos del cumplimiento de este sueño, o de estos sueños, solo porque interpretaron lo que José les contaba, centrados
en ellos mismos, en sus temores, en sus deseos, y actuaron en consecuencia de manera equivocada, porque no tenían la menor idea dónde iba a llegar José, y que a donde iba a llegar José iban a llegar ellos. José es símbolo de Cristo, o sea, José es la cabeza, representa la cabeza, y la familia representa el cuerpo, representa la iglesia. Ellos no tuvieron la luz porque no fueron a la cabeza, o sea, no escucharon de la boca, no quisieron ser parte del cuerpo, rechazaron ser parte del cuerpo. Pero Dios los convocó por una situación de hambre que había en la tierra a que sean parte del cuerpo, y a partir de ese momento ellos fueron saciados, su familia fueron saciadas, Dios les dio tierra, Dios bendijo la tierra que les dio, y ellos prosperaron en Egipto. Vas a prosperar en Egipto, voy a prosperar en Egipto, voy a prosperar donde nadie espera que yo prospere. Vas a prosperar donde nadie espera que vos prosperes. Y termino con esto. Nosotros medimos las pesamos las situaciones, ¿no? Las pesamos y decimos, esta me lleva a mi sueño, esta no me lleva. Y uno generalmente imagina un camino ideal, un camino de rosas, un camino... Ay, acá está, por ejemplo, José ni tenía la menor idea que iba a terminar en Egipto. Él se dejó llevar, se dejó guiar, y sabía que Dios estaba en cada paso, y que Dios estaba manejando, que aunque los demás hagan cosas que estaban en contra, por lógica humana, de lo que estaba pasando, Dios estaba, del lugar que iba a alcanzar, Dios estaba en control, Dios estaba manejando la vida de José, Dios lo estaba llevando a destino. Nadie se podía imaginar en el contexto familiar y en el contexto en el que nació José, por las cosas que vivió José, que iba a llegar a un lugar así, un lugar tan predominante, un lugar de eminencia, el segundo de Faraón. Nadie pensaba que José iba a ser el proveedor de los hermanos y de la familia, que José iba a representar la salvación de ellos. No te dejes llevar por las circunstancias que estás viviendo, no las interpretes de acuerdo a vos mismo, a tus temores, a tus deseos, centrados en vos mismo. Busca al Señor, porque las interpretaciones son de Dios. El diagnóstico es del médico, pero el pronóstico es de Dios. El conflicto es con, no sé, con tu hijo, pero la solución es de Dios. Este sistema trabaja de manera tal que nos esconde a Cristo, poniéndonos 500.000 caminos, muchísimos caminos, pero el camino, la salida es Cristo. Todo es de Dios, proviene de Él y es para Él. Amén. Este sábado te esperamos en La Plata, La Plata, en la calle 68, número 674, entre 8 y 9, a las 16:30 y a las 19 horas en las dos charlas, y a las 18 horas para que puedas ser parte de un equipo presencial. Vení, no te lo pierdas, vení con tus hijos, con tu familia, vas a vivir una experiencia gloriosa y vas a tener luz de parte de Dios para llegar al lugar donde Él, al lugar de victoria donde Él te va a llevar, sentados en los lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual. Nos vemos.